Vamos a comprar las revistas. Al bajar del barrio de Junto al Cielo, como él le llamaba, por alguna desconocida razón había llegado al lugar exacto donde aquel billete de 10 intis lo esperaba. Pero ¿no sería más bien que aquello había venido hacia él? Esteban, es mejor que no digas nada a nadie de esto, ni a tu mamá ni a tu tío, ¿ya? No les diré nada a nadie. Chao. Chao. No sabrían que tenía un billete de 10 intis. Negocios hay de sobra, le había asegurado su amigo Pedro. Hijo, no hagas que me preocupe. Regresa pronto. Sí, mamá. Voy igual ahorita. Ya estoy conociendo muchas cosas. Cuídate mucho, hijito. Esteban había almorzado apresuradamente y le había vuelto a pedir permiso. Y otro más, y muchos más, muchísimos billetes más. Entonces el 10 años sería esa meta que siempre había soñado. ¡Oh, la casa! Estaba esperando mucho. ¿Queda muy lejos el sitio? Preguntó Esteban al ver que las calles seguían alargándose casi hasta el infinito. ¿A dónde va toda esa gente? Pedro sonrió. ¿Pero a dónde iban realmente? Pedro no halló ninguna respuesta satisfactoria y se limitó a mover la cabeza de un lado a otro. ¿Por qué no caminarán tranquilo como la gente de Tarma? Después regresaremos por aquí para vender las revistas. No importa dónde venderlas, sino lo que importa es tener más intis. ¿Tú tampoco tienes papá? No, ¿y tú? Yo tampoco. Ni mamá ni papá. ¿Y el que lo dicen, tío? Ah, el que vive con mi mamá es mi tío. Se vino a trabajar a Lima de chofer. Mi papá murió cuando yo era chico. ¿Y qué tal te trata tu tío? Bien, no se mete conmigo para nada. Pero compadre, acá están las revistas que queremos. 2. Hay otra, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ya 10. Vamos, compadre. Y otro billete más. Y más y más. 10 cientos. Paga, compadre, pura. Paga, pura. Desprenderse del billete azul era más desagradable de lo que había supuesto. Se estaba bien teniéndolo en el bolsillo, pudiendo acariciarlo cuantas veces fuera necesario. Ya, muchas gracias. Por favor, déjenme ya, no me quiten mi merca. Trabajar en la ciudad es mi afán y no robar. Por favor, déjenme ya, no me quiten mi merca. Trabajar en la ciudad es mi afán y no robar. Ya. Ya chicos, este es un pasaje de la documental El niño de Junto al Cielo, que es un cuento, ¿no? Escrito por un autor de esta generación, el escritor Enrique Congrains. Ya, ahí podemos ver algunas características de la literatura de esta época.
Por ejemplo, el escenario. ¿Cuál es el escenario de los hechos? ¿Dónde se ambientan estas historias? Esta historia en especial del niño de Junto al Cielo. El escenario ya no es la sierra como en la etapa indigenista, ¿no? Claro, ahora el escenario es Lima, la gran ciudad, la capital, ¿no? Pero a esta ciudad ha llegado un niño que no es de la ciudad, viene de provincia, de Tarma, ¿no? De Tarma. El niño Esteban, que va a vivir en una humilde choza en el Cerro del Agustino, allá por los años 50, cuando recién se poblaba el Cerro del Agustino, ¿no? Y donde pues hay mucha pobreza, muchas carencias, ¿no? A ese lugar este chico le llama eh, el barrio de Junto al Cielo, ¿no? Porque él vivía casi en la punta del cerro, ¿no? Cerca del cielo, ¿no? Pero este niño al comienzo tenía miedo de la ciudad. A Lima la veía tan grande, con tantas personas, que él se imaginaba que Lima era un monstruo de 1 millón de cabezas, ¿no? Y en esta historia él vive una experiencia eh, donde él pues se ve engañado, ¿no? Conoce a este chico llamado Pedro, que es de Lima, que él nació en Lima y él vivía en las calles. Y obviamente era pues más vivo, más mosca, más palomillas, ¿sí o no? En cambio Esteban, que venía a Tarma, era inocente, era ingenuo, muy confiado, ¿no? Y este chico de Lima lo convence, pues, de comprar revistas, de venderlas, de multiplicar la inversión, ¿no? Al final, este chico de Lima lo engaña. Él se queda con toda la plata, lo manda primero a comprar galletas, cuando ya estaban a punto de terminar de vender las revistas, lo manda a comprar galletas, y cuando Esteban regresa, Pedro se ha fugado con toda la plata, ¿no? Y él lo sigue esperando, piensa que él va a volver, ¿no? Y lo espera hasta que anochece, ahí recién sospecha que lo han engañado, ¿no? De Lima le da su primera lección, ¿no? ¿No? No había que ser, pues, no había que ser inocente, ingenuo, ¿no? Porque se iban a aprovechar de eso, ¿no? Bien, entonces aquí vemos ya características de la literatura de esta época. El ambiente limeño, después se enfoca también el mundo de la barriada, ¿no? Al comienzo se habla del lugar donde vive Esteban, una humilde choza en el Cerro del Agustino, un chico que viene de provincia. De eso van a hablar los autores del 50, ¿ya? La realidad de Lima en la década del 50, ¿ya? Entonces, vamos a empezar el tema de hoy, la generación de 50, y partamos con el contexto histórico, los años 50 en el Perú. A ver, por historia, ¿quién gobernaba el Perú en los años 50? Se trata de un gobierno militar, chicos, un gobierno de 8 años, una dictadura militar que duró 8 años. De ahí que le llamaron a su gobierno el Ochenio. ¿Quién gobernaba? Exacto, muy bien, correcto, Ángelo, Odría. Bien, Stephanie, Odría, ¿no? Claro, se vive el Ochenio de Odría, ¿ya? Odría. ¿Listo? En esta época comienza el cambio en la ciudad, ¿sí? Durante la época de Odría, se pone en marcha pues un plan modernizador de la capital. Odría había entrado a gobernar con un lema, ¿no? Salud, educación y trabajo, ¿sí? Salud, educación y trabajo. Y emprende pues obras de modernización en la capital. Se planifica la construcción de grandes hospitales, grandes colegios, avenidas, edificios para ministerios del gobierno, ¿no? Y así comenzó eh, un intenso movimiento urbanizador, ¿no? Se construyen los hospitales del seguro, se construyen las grandes unidades escolares, claro, el Melitón Carvajal, el Alfonso Ugarte, el Ricardo Bentín, el Hipólito Unanue, donde estudió Cachín, ¿no? El Labarte, ¿no? Colegios enormes, donde albergarían pues a miles de estudiantes. Yo estudié en el colegio Melitón Carvajal del INSE. Era un colegio inmenso, tenía 5 patios, un estadio propio, tenía su piscina, tenía aulas incontables. Me acuerdo cuando estaba en quinto año, había quinto A, B, C, D, F, G, H, I, etcétera, etcétera. Y luego daba la vuelta, quinto A1, quinto A2, quinto A3.
albergaba a miles de alumnos. Esos colegios se construyeron en la época de Odría, ¿no? Se construye el Estadio Nacional, la Vía Expresa. O sea, Lima se moderniza en esa época. Lima estaba atractiva en esa época. Ahora, ¿qué pasaba con las provincias? ¿Qué pasaba con el resto del Perú? ¿Las provincias también se modernizaban? No, pues más bien en las provincias había falta de oportunidades, ¿no? No había hospitales suficientes, no había buenos colegios, ¿no? No había trabajo, al campesino le pagaban miserias por su trabajo agrícola, el campesino estaba pobre, ¿no? Entonces, como había pobreza y falta de oportunidades, se produce en esta época la migración del campo a la ciudad, ¿sí? Se produce la migración del campo a la ciudad. Lima va a recibir no a cientos, sino a miles de migrantes provincianos que vienen, sobre todo de la sierra a la costa, a Lima, en búsqueda de progreso, en busca de salud, educación y trabajo, ¿no? Entonces, este es el fenómeno que ocurre, que marca esta generación, la migración del campo a la ciudad. Se inicia, ¿no?, la migración en los años 50. La migración va a ser tan acelerada, tan masiva, que esto va a generar una serie de problemas en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, se produce la superpoblación de Lima. Lima antes era una ciudad pequeña, pues no tendría unos 6.000 habitantes. Tras la migración pasamos a ser más de 5 millones, ¿sí? La gran cantidad de migrantes que llegaban a Lima llenaban pues todos los espacios. Se llenan las quintas, los callejones, los solares. No hay lugar para todos y comienzan a invadir las zonas periféricas de la ciudad, ¿sí? Y así nacen las barriadas. Las barriadas, que en ese tiempo eran invasiones en arenales o en los cerros, ¿no? Eran pues asentamientos humanos hechos de palos y esteras, a veces las casas construidas pues mayormente, ¿no?, en lugares inapropiados, sin servicios, donde predominaba la pobreza, ¿no? Lima cambia en los años 50. Lima deja de ser pues esa Lima colonial, la Lima de los valses, la Lima del Jirón de la Unión, cambia, ¿no?, en los años 50 por una ciudad que ha sido conquistada por migrantes, una ciudad llena de barriadas, una ciudad donde ahora se escucha el huayno fuerte, donde se plantan las yunzas, ¿no?, donde el migrante viene, ¿no?, a buscar, pues, ¿no?, el progreso, ¿no? Esa es la realidad que se vivió en los años 50, ¿no? Entonces, los autores de esta época van a hablar de todos estos conflictos, estos problemas que se dieron en Lima tras la migración del campo a la ciudad. Bien, así surge la generación de 50. ¿Qué es la generación de 50? Es un grupo de escritores, poetas y narradores que van a publicar obras en la década del 50 a partir de todo este proceso que se vivió de modernización, de migración, de formación de barriadas, ¿no? Bien, veamos, ¿qué caracteriza a la generación del 50? Ya, número uno, los autores del 50 van a enfatizar el tema urbano. O sea, el nuevo escenario de la literatura va a ser la ciudad de Lima. Ya no tanto el mundo andino, ya no la sierra peruana, sino Lima va a ser el escenario constante. Y principalmente van a enfocar el mundo de la barriada, ¿no?, estos nuevos sectores urbanos marginales que surgieron en la década del 50. El mundo de la barriada, ¿no? ¿Quién va a ser el protagonista? El protagonista de los relatos del 50 principalmente será el migrante provinciano, ¿no? Este migrante que llega a Lima buscando trabajo, buscando progresar, ¿no?, pero que va a enfrentar muchas dificultades, ¿no?
porque no todos van a progresar, ¿no? En un principio el migrante sufre, pues falta de trabajo, falta de vivienda, discriminación de parte del limeño, del criollo, ¿no? Que lo ve como invasor, ¿no? El migrante va a luchar para progresar, ¿no? El migrante va a tener que padecer una serie de dificultades para que en un futuro pues pueda establecerse bien en la ciudad y darle un futuro más digno a sus descendientes, ¿no? Entonces, el migrante va a jugar un rol importante posteriormente en el ámbito del comercio, de los negocios, ¿no? Claro, actualmente, por ejemplo, muchos ya han prosperado en el ámbito de los negocios. Claro, hay migrantes que son los reyes de las combis, los reyes de la papa, o tienen negocios, tienen tiendas, ¿sí o no? Por ejemplo, el Emporio de Gamarra. Tú sabías que Gamarra fue fundado por migrantes provincianos, ¿no? Claro, y miren lo que es hoy Gamarra, ¿no? Chicos, ¿dónde se factura más? ¿En Gamarra o en Ripley? ¿Ah? ¿Dónde se factura más? En Gamarra Shopping Center, ¿sí o no? Claro, ahí se mueve mucho dinero, ¿no? Y ahí los que trabajan actualmente son descendientes de migrantes, pues, ¿no? Pero los primeros migrantes tuvieron que sufrirla, pues, ¿no? Para que sus descendientes tengan mejor vida. Ah, también otros casos son, pues, de migrantes que comenzaron a educar bien a sus hijos, que enviaban a sus hijos a la universidad. Esos chicos eran estudiosos, ingresaban a San Marcos, a la uni, y cambiaban su destino, ¿sí o no? Claro, van a ser profesionales, ya no van a vivir en un cerrito, en una invasión, en una barriada, ¿no? Entonces, para que todo eso suceda, los primeros migrantes pues tuvieron que sacrificarse, ¿no? ¿No? Y los descendientes pues nunca olvidan eso, ¿no? ¿No? De cómo fue la realidad de los padres, de los abuelos, ¿no? ¿Sí? En esos años 50, ¿no? Y surge una nueva cultura en la ciudad, una cultura esencialmente mestiza, un segundo mestizaje se produce en Lima, ¿no? ¿No? Aparece una cultura llamada chicha también, ¿no? Claro, la cultura chicha, ¿no? Posteriormente, ¿no? Aparece también este famoso cantante, ¿no? Este monstruo de la música popular, Lorenzo Palacios, más conocido como Chacalón, ¿no? Que va a componer una famosa canción, ¿no? Que va a identificar, pues, a aquellos que eran descendientes de migrantes o que también estaban recién migrando a la ciudad, ¿no? Esa famosa melodía, Soy un muchacho provinciano, ¿no? A ver, es esta melodía, ¿no? Para todos mis hermanos provincianos que labran el campo para buscar el pan de sus hijos y de todos tus hermanos que canta Chacalón y la nueva crema. Ataja, ataja mi hombre. Soy muchacho provinciano, me levanto bien temprano para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar. No tengo padre ni madre, ni rojo ni me ladre, solo tengo la esperanza, ay, 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 de progresar. Busco una nueva vida en esta ciudad, donde todo el dinero y hay maldad. Bien, esa era la canción icónica, ¿no? Soy un muchacho provinciano, me levanto muy temprano para ir a trabajar, ¿no? Se convirtió en el himno, pues, ¿no? De los migrantes, de los descendientes, sobre todo porque Chacalón aparece ya después, pues, ¿no? Él aparece ya en los años 70 con este nuevo género, la chicha, que es una fusión, ¿no?
una fusión de rock, huayno, cumbia, ¿no? Creo que la chicha se ejecuta pues con guitarras eléctricas, ¿no? Pero tiene esa melancolía de los huaynos, ¿no? Y tiene ese ritmo de la cumbia, ¿no? Es un género musical que representa muy bien esa nueva cultura de la ciudad, ¿no? La cultura chicha, ¿no? Bien, entonces, esa es la nueva temática que se va a desarrollar en los años 50, ¿ya? La vida del migrante en la ciudad. Ahora, otra característica de esta generación es la visión crítica de la ciudad. Cuando digo crítica me refiero a una mirada negativa, incluso una mirada terrorífica. O sea, bajo la mirada del migrante, Lima es un espacio desconocido para él y por lo tanto amenazador, por lo tanto le genera cierto temor, ¿no? Entonces el migrante va a decir que Lima es como un monstruo que se los quiere tragar, ¿no? Y en los relatos se dicen, ¿no? Se dicen frases, se dicen especies de adjetivos sobre Lima. Dicen, Lima es es una bestia de 1.000.000 de cabezas. Lima es una mandíbula gigante. Lima la horrible, ¿no? O sea, esos adjetivos indican una mirada crítica de la ciudad desde el punto de vista del migrante, ¿no? Ahora, en esta etapa, las obras no solamente van a hablar de los migrantes, también las obras de esta generación hablan de las peripecias de la clase media. La clase media que ya existía en Lima vive una serie de frustraciones. La clase media no son pobres, tampoco son ricos, pero tienen terror de caer en la pobreza, ¿no? Ellos intentan también prosperar, escalar posiciones, pero no se van a dar las oportunidades y las condiciones. Entonces se habla de una clase media frustrada en la ciudad. ¿Bien? Y por último, esto es importante, chicos. En la generación del 50 aparecen diferentes tendencias literarias, ¿ya? En esta época hay 3 tendencias literarias. Continúa la onda del neoindigenismo, ¿ya? El neoindigenismo, o sea, el indigenismo, pero tratado con técnicas modernas, ¿sí? Como vimos la semana pasada con Arguedas. Arguedas es un neoindigenista. Arguedas publica sus obras neoindigenistas en la década del 50, ¿no? ¿Ya? Entonces continúa en algunos autores la temática andina, pero con técnicas de la novela moderna, ¿ya? La otra tendencia, que es la más dominante, es el neorrealismo, ¿ya? El neorrealismo, llamado también realismo urbano, o sea, hablar de la ciudad con estilo realista, ¿ya? Ese es el neorrealismo, ¿no? Esto es lo que más predomina, ¿ya? Esto es lo que nos trajo mayormente la generación de 50. Y por otro lado tenemos el relato fantástico. Tercera tendencia, el relato fantástico, que es lo menos cultivado, pero que también se va a desarrollar. El relato fantástico, que son esas historias donde la realidad se quiebra con algo imposible, algo que rompe las leyes físicas, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento de Ribeiro donde un joven escritor está tipeando su cuento y afuera hay una pelea de gatos, ¿ya? Agarra un pizapapel y le tira el pizapapel, que es un adornito de piedra, se lo tira a los gatos, ¿no? Pero cuando él sale a recogerlo, ha desaparecido. Es como que se hubiese desintegrado, como que se hubiese esfumado, y él se quedó pensando, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Si yo lo acabo de tirar. Y lo fantástico es que cuando él tiró el pizapapel por su ventana, no se sabe qué pasó, qué fenómeno pasó en el tiempo, el espacio, pero la piedra cayó en Alemania. La piedra cayó en Alemania, chicos. ¿Eso es posible? No, eso es fantástico, ¿no? Entonces, justamente el relato fantástico crea historias donde la realidad se quiebra con algo imposible, algo que rompe las leyes físicas, ¿no? Bien, aquí tenemos a los narradores del 50, ¿ya? Narradores de la generación del 50. El primero en tratar este tema urbano
y sobre todo el tema de la barriada fue el señor Enrique Congres. A ver, un momento, creo que había una observación, ajá, aquí, esto, mira. Este dato, ojo con este dato. El iniciador del tema de la barriada en el Perú fue el escritor Enrique Congres, ¿ya? Con su libro Lima Hora Cero, ¿ya? Inicia el tema de la barriada con el libro Lima Hora Cero. Dentro de ese libro está el cuento El niño de junto al cielo, ¿no? La escena del video que vimos al inicio, ¿no? El niño de junto al cielo, ¿ya? Entonces, este es el escritor que por primera vez hablará de la barriada y de los migrantes provincianos en la ciudad de Lima, ¿ya? Entonces, él es el iniciador. Otro representante de la narrativa del 50 es el escritor Osvaldo Reynoso, ¿ya? Mi amigo Osvaldo Reynoso, al cual tuve la suerte de conocer, ¿no? Pocos años antes de que fallezca, él visitó nuestro colegio, el colegio APU, ¿no? Cuando hicimos plan lector de su libro Los Inocentes. Él vino a contar sus experiencias como escritor, cómo había escrito el libro, aconsejaba a los alumnos, les firmaba sus libritos, ¿no? Muy identificado, ¿no? Con la lectura, ¿no? Que los jóvenes lean, pues, eso es importante, leer, chicos, ¿no? Después tenemos al escritor Carlos Eduardo Zabaleta, ¿ya? Zabaleta, que fue escritor y catedrático en San Marcos durante muchas décadas, ¿no? Él, importante porque él trajo, de su viaje de Europa, trajo las técnicas narrativas vanguardistas, esto del monólogo, el flashback, múltiples narradores, él trajo esos recursos y los enseñaba en la Facultad de Literatura de San Marcos. Por ejemplo, uno de sus alumnos fue Mario Vargas Llosa. Él enseñó esas técnicas a Vargas Llosa, ¿no? ¿Ya? Y escribió novelas y cuentos. Entre sus libros destaca Cristo Vienes, ¿ya? El Cristo Vienes. Y el más notable autor de esta generación, el mejor narrador de los 50, sin duda fue Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, que es sin duda el mejor cuentista que ha dado el Perú hasta el día de hoy, ¿no? En ese tiempo publica su libro Los gallinazos sin plumas, ¿no? Ojo, este es un libro y también es un cuento, ¿no? Hay un cuento que se llama Los gallinazos sin plumas y hay un libro, que es la colección, que también se llama igual, ¿no? También en esta generación surgen poetas del 50. Ahí están. Los poetas del 50, los más notables son Alejandro Romualdo, que escribió el libro Edición Extraordinaria. Blanca Varela, la voz femenina de los años 50. Y una de las primeras mujeres, una de las pocas mujeres que estudió en San Marcos en esos tiempos, ¿no? Ella escribe el libro de poesía Canto Villano, ¿no? También destaca el poeta y pintor José Eduardo Eyelson, autor del libro de poesía Reinos. Otro poeta del 50, Juan Gonzalo Rose, autor de Las Comarcas, ¿no? Todos ellos son pues poetas que surgieron de las canteras de San Marcos, ¿no? Bien, pero en esta clase vamos a centrarnos en Julio Ramón Ribeiro. Ahí está el flaco Ribeiro, ¿no? Hablemos de la vida y obra de Julio Ramón Ribeiro. Ya, primero, Ribeiro nació en Lima, ¿ya? Nació en Lima en 1929, en una familia de clase media, pero una familia de clase media que fue empobreciendo, ¿ya? Pero en sus primeros años de vida tuvo, digamos, una vida cómoda, buena educación también, ¿sí? Él estudió en el exclusivo colegio Champañá de Miraflores, ¿ya? Estudió en la Católica, ahí estudió Derecho. Recibió una beca para estudiar periodismo en Madrid, en España, ¿no? ¿Ya? Entonces, él viaja a Europa, viaja a Madrid y realiza cursos de periodismo en la Universidad Complutense, ¿no? De Madrid.
termina estos cursos y se traslada a París. No estaba cómodo en España porque en esa época había dictadura, la dictadura de Francisco Franco, una dictadura muy represora, muy rígida, que duró más de 40 años en España, ¿no? Entonces, inconforme, en desacuerdo con esa dictadura, se fue a París, que era un ambiente más acogedor para él. París, pues, era como la capital del arte, ahí se respiraba arte, todos viajaban a París para escribir en esos tiempos, ¿no? Entonces se traslada a París y desde París comienza, pues, ¿no? A producir sus cuentos urbanos, cuentos en base a los recuerdos que él tiene acerca de Lima, esa Lima que cambió, esa Lima que fue eh, conquistada por migrantes, que se llenó de barriadas, ¿no? Él va a hablar de esa ciudad de Lima que cambió en los años 50, ¿no? Ahora, al comienzo, Ribeiro también sufre. Él también es un migrante, pues. Claro que él migra del Perú al extranjero, pero como migrante también enfrenta dificultades. Al comienzo no tiene trabajo. Y sus primeros trabajos fueron, pues, no intelectuales, ¿ah? Ten en cuenta que él ha estudiado en la Católica, ha estudiado en la Universidad de Madrid, ¿no? Y cuando está en París, no encuentra, pues, trabajo, ¿no? Intelectual. ¿Saben cuál fue su primer trabajo? Su primer trabajo fue de ascensorista. Él manipulaba un ascensor. Antes los ascensores tenían un maquinista, ¿no? Todo el día haciendo subir y bajar el ascensor. Era un trabajo mecánico, ¿no? Después eh, publica su libro Los gallinazos sin plumas, y no, pues no lo vendía, ¿no? Se lo daba a sus amigos, le compraban sus amigos o familiares, pero no le daba dinero, pues, ¿no? Aunque él tampoco buscaba eso, ¿no? Pero hubo un tiempo, dicen, que estaba en tanta necesidad que tuvo que vender sus libros, no como obras, no para que lo lean, lo vendió por kilo, jóvenes, por kilo, un poco más y para envolver pescado, ¿no? Ah, qué digamos frustración para un escritor tener que vender sus libros por kilo, ¿no? Así fueron los primeros años, ¿ah? Después ya Ribeiro comienza a trabajar como periodista, comienza a trabajar como traductor también, porque él dominaba francés, inglés, ¿no? Entonces ya comienza a tener una vida, digamos, cómoda, ¿no? Después vuelve al Perú y va a proseguir publicando libros de cuentos, ¿ya? O sea, él como migrante también sufrió, así como los migrantes provincianos venían a Lima y sufrían falta de trabajo, ¿no? Falta de oportunidad. Él también padeció y por eso que él se identifica con los migrantes. Por eso va a hablar de ellos en sus relatos, ¿no? Ahora, todos los cuentos que él escribe a lo largo de su vida, se van a reunir bajo un solo título. Su obra capital llevará el nombre de La palabra del mudo, ¿sí? La palabra del mudo. Es la compilación de todos sus cuentos, ¿ya? Que no es un solo libro, ¿eh? Inicialmente es una colección de 4 libros, 4 tomos, que reúnen más de un centenar de cuentos. ¿Ya? La versión original reúne 4 libros, que yo los tengo todos, por supuesto. Era lo necesario, había que leerse esos cuentos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí vas a encontrar cuentos mayormente realistas, cuentos que hablan de Lima, que hablan de las barriadas, que hablan de los migrantes, de los marginales en la ciudad. Cuentos inolvidables, ¿no? Como Los gallinazos sin plumas, Alienación, Al pie del acantilado, El profesor suplente, La botella de chicha, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, llama la atención el título. El título resultaba paradójico, ¿no? La palabra del mudo. ¿Por qué la palabra del mudo? El mismo autor lo explica. Aquí lo dice. Ribeiro dice, palabra del mudo,
porque en la mayoría de mis cuentos se expresan aquellos que en la vida están privados de la palabra, o sea, los que no son escuchados, ¿no? Los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. Entonces, estos mudos no son mudos de verdad, son aquellos que no son escuchados, que no son tomados en cuenta, los excluidos, los marginados. Ribeiro les da la voz. Ribeiro, a través de sus cuentos, va a expresar la voz de los mudos, ¿ya? Ahí los olvidados, los marginados, van a decir lo que piensan, lo que sienten, sus frustraciones, sus arrebatos, sus anhelos, ¿ya? Él le da la voz a los que no son escuchados, ¿correcto? Título, entonces, preciso, título perfecto, título marquetero también, ¿no? Ahora, veamos qué caracteriza a la narrativa de Julio Ramón Ribeiro. Ya, número uno, él cultiva el realismo urbano o neorrealismo, ¿ya? Que es la tendencia predominante en esta época, el neorrealismo, que es un realismo del siglo XX, que es un realismo que enfoca el mundo urbano, el mundo de la ciudad, ¿ya? La mayoría de sus textos se enmarcan dentro del realismo urbano. Pero, ojo, no todas sus obras son realistas. Ribeiro también va a cultivar el relato fantástico, ¿ya? Tiene algunos relatos que cultivan este estilo de lo fantástico. Hay un libro específico que se llama Cuentos de Circunstancias, que reúne sus cuentos fantásticos. Uno de los cuentos fantásticos más notables de Ribeiro se titula Doblaje. Doblaje. ¿Alguien ha escuchado de este cuento? ¿Han leído este cuento, chicos? El doblaje de Ribeiro. A ver, comentarios. Ah, Cristina nos había preguntado si Ribeiro era de familia adinerada. Al comienzo sí, era de familia de clase media alta, ¿no? Pero fueron empobreciendo, ¿ya? Así fue la historia de su familia. Ah, ya, ¿no han oído de este cuento? El doblaje es un cuento interesante. Habla de un pintor que vivía en Londres y que hacía sus cuadros, pues, ¿no? En su cuarto tenía un montón de cuadros y todo desordenado, pero ahí tenía sus cuadros, ¿no? Eh, Fumaba sus cigarros y pintaba cuadros, ¿no? Y un día estaba leyendo un librito eh, donde hablaban de que algunas personas tenían su doble, pero que el doble vivía en el punto contrario, o sea, en el lado opuesto, ¿no? Eh, y que ese doble tenía no solamente las características físicas iguales, sino hasta tenía sus mismos vicios y talentos y virtudes y defectos, ¿no? Al principio a este pintor eso le pareció una tontería, pero un día dice que subió a un tranvía en Londres, se sienta y enfrente se siente un tipo que se parecía a él. No era igual, pero se parecía bastante. Tenía su misma forma de cabello, color de piel, ¿no? Su misma talla y todo, ¿no? Lo quedó mirando, los dos se quedaron mirando, dice. Y él así medio incómodo se levantó y se bajó del tranvía 2 cuadras antes de llegar a su paradero. Y se quedó pensando, pues, ¿no? Ese tipo se parecía mucho a mí. Y se acordó del libro que estaba leyendo, ¿no? De repente sí es verdad que existe el doble. Si en esta ciudad, que no es tan grande, hay un tipo que se parece a mí, en todo el planeta, que somos millones de millones, debe haber alguien igual a mí. Las matemáticas no fallan. Con un par de ojos, una nariz y una boca, no se pueden hacer infinitas combinaciones. Debe haber alguien que sea igual que yo, ¿no? Entonces se le metió la idea, y no podía dormir incluso pensando en eso, que decidió ir a buscar a su doble, ¿ya? Según el libro, el doble vive en el punto contrario, en el lado opuesto del planeta. Y agarró su mapa y se enteró que el punto opuesto a Londres era
la ciudad de Sydney, en Australia. Así que juntó sus ahorros, tomó un avión y se fue a Australia. Se instaló en la ciudad de Sydney y comenzó a buscar a su doble. Todas las mañanas salía a los lugares donde había mucha gente, ¿no? A los paraderos, a los centros comerciales, a los cines, y cuando veía a un tipo que tenía su misma talla y color de cabello, lo perseguía. Lo llamaba con algún pretexto, el tipo volteaba y decía, ah, no, no es igual. Parecía un loco que a todo mundo que se parecía a él de espaldas lo detenía en la calle, ¿no? Y así buscó y buscó durante una semana y no encontraba a su supuesto doble, ¿no? ¿Ya? Entonces, pasado ese tiempo, tiró la toalla, ya se cansó de buscar a su doble, pero dice que el fin de esa semana conoció una chica que lo, que lo trata pues con mucha confianza, como si lo conociera de años, pues, ¿no? Incluso lo abrazó y hasta lo besó y él no lo podía creer, ¿no? ¿No? Tanta suerte tengo, tan guapo soy, esta chica se rinde a mis brazos y yo ni la conozco, decía, ¿no? Ya, pues, y dice que eh, él estaba emocionado, pues, con esa chica, ¿no? Que se notaba que lo quería, pues, ¿no? Y se van dice, se van a hacer una especie de paseo, ¿no? A un club campestre, a un hotel campestre, mejor dicho, ¿no? Ya por un hotel así bonito, ¿no? Que quedaba en el campo, ¿no? Un departamento entero para ellos, ¿no? Dice que llegan y ella pues inmediatamente se desplaza con mucha naturalidad, conoce dónde está el baño, dónde está la cocina, etcétera, ¿no? Dónde están los dormitorios. Y él se queda pensando, ¿no? ¿Por qué ella conoce este lugar? Él dice, de repente ya estuvo con alguien aquí y comienzan a venir ideas, ¿no? Le dan celos por las puras. De repente estuvo con otro hombre en este hotel, dijo, ¿no? Y se pone celoso, se pone serio, medio amargo, y le hace una prueba. Le dice, vamos a dar una vuelta por el campo, pero está oscureciendo. Necesitaremos una linterna. ¿Dónde habrá una linterna? Dice que ella entró nuevamente al departamento y en menos de 5 minutos salió con una linterna en la mano. Para él, esa era la prueba definitiva de que ella conocía ese lugar. Y le hizo una escena de celos. ¿Cómo encontraste eso? La busqué, le dijo ella. Pero ¿cómo sabías dónde estaba? La busqué, simplemente la busqué y la encontré. Y la agarró de las manos con fuerza. Dijo, confiesa, tú has estado con otro hombre aquí, ¿verdad? Dime la verdad. Dice, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Por qué me tratas así? Dime la verdad. No, no, yo no he estado con nadie. Estás loco. Y a él no le gustaba que le digan loco. Se amargó y le dio una bofetada. Ya, pues ella se amargó también, le dijo loco de, no quiero volverte a ver, ¿no? Y rompió la relación, se va, ¿no? Y el tipo pues se queda pensando, ¿qué he hecho? Esa chica me quería y yo le he tratado mal, decía, ¿no? He sido un estúpido, dice él mismo, ¿no? De repente ella, por intuición, porque las mujeres tienen mucha intuición, ¿no? Encontró la linterna, ¿no? He sido una bestia, voy a pedirle perdón, dijo, ¿no? Y se fue a buscarla a su casa. Pero ella ya no quería saber de él. Sale la mamá y le dice eso. Mi hija no quiere saber nada de locos ingleses. Váyase y nunca más regrese. Ah, pues al final el pintor regresa, pues así todo frustrado, porque perdió el amor de esa chica, ¿no? Nunca encontró a su doble también, ¿no? Ya toma su avión y regresa a Londres, ¿no? Llega finalmente a la ciudad, se dirige al edificio en que vive, estaba subiendo las escaleras, no, estaba entrando a la puerta y el portero le dice, señor, eh, vinieron del bar de la esquina y dijeron que anoche olvidó su paraguas en el bar, ¿no? Eh, Dicen que si lo va a recoger o que se lo envíen a su departamento. Ah, que me lo manden, dijo él. Estaba subiendo las escaleras y recién se dio cuenta. ¿Anoche? ¿Me vieron en el bar? Pero si yo no estaba anoche en este país.
Anoche estaría volando por el Mediterráneo, dijo, ¿no? Qué extraño, dijo, ¿no? Entró a su departamento y se dio cuenta que alguien había estado ahí. Las cosas estaban movidas, ¿no? Habían colillas de cigarro, de la misma marca que a él le gustaban, ¿no? Y había dejado un cuadro a medio pintar, el retrato de una chica, le había hecho unos cuantos trazos nada más y luego se fue, pues, ¿no? De viaje, lo había cubierto con una tela. Cuando él llega, ese cuadro estaba terminado, con la misma maestría con la que él pintaba sus cuadros. Y lo más sorprendente, el rostro que estaba en el cuadro era de la chica que él había conocido y perdido allá en Australia. Entonces cayó en el sillón boquiabierto y entonces comprendió lo que había pasado. ¿Qué había pasado? Que su doble vino a visitarlo. Y él no lo encontraba porque se cruzaron, pues, ¿no? Él fue a Australia y su doble vino a buscarlo a Londres, nunca se encontraban por eso, ¿no? Pero su doble había venido a buscarlo. Su doble había estado en el bar bebiendo la noche anterior. Su doble tenía ese talento de pintor como él. Su doble también fumaba cigarros de la misma marca como él, ¿no? O sea, era igual a él, no solamente en lo físico, sino también en sus virtudes y defectos, ¿no? Y entonces él quedó así fascinado sobre su sillón. O sea, aquí se demuestra al final que sí existía el doble de este personaje. Ahora, la pregunta es, en la vida real, ¿puede haber alguien que sea idéntico a ti, igualito a ti en lo físico y en lo interior? ¿Puede existir eso? ¿Mm? ¿Qué dicen, chicos? ¿Existe o no el doble, así doble, doble, total, completo? Imposible, nadie es igual a otro, ¿no? Puede ser que se parezca a ti o tú te parezcas a él, pero no es igual a ti, pues, ¿no? Hasta los gemelos son distintos, ¿sí o no? Sí, los gemelos también se diferencian, a pesar que son pues casi, casi iguales, ¿no? Siempre hay una diferencia, ¿no? Pero en este cuento se demuestra que un personaje tiene su doble, ¿no? Y eso obviamente es fantástico, ¿no? De Ribeiro sí cultiva el cuento fantástico. Pero si nos preguntan cómo son la mayoría de sus cuentos, ahí sí diremos que son realistas, ¿no? Bien, otra característica de sus cuentos es esta dicotomía o contraste entre la marginalidad versus la oficialidad. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Que en los cuentos de Ribeiro hay dos mundos. El mundo oficial, que es aquel mundo, aquella sociedad que, digamos, goza de privilegios, que tiene una vida cómoda, buena casa, buena educación, y de la marginalidad son de aquellos que están excluidos, pero que quieren pertenecer a ese mundo, pero que están excluidos, ¿no? ¿No? Generalmente se refiere a los más pobres, pero no necesariamente. Marginal puede ser cualquier personaje que se siente excluido de su clase social. Puede ser que sea de clase media, pero se siente excluido dentro de su grupo social, ¿no? Ya, pero en este caso mayormente sí se refiere a los más pobres, a los migrantes. Los más pobres en ese tiempo eran los migrantes que recién llegaban a Lima, pues, ¿no? Entonces, en los cuentos de Ribeiro se habla de esos dos mundos. Por ejemplo, si tú lees el cuento Al pie del acantilado de Ribeiro, ahí hablan de una familia humilde, un papá viudo con sus dos hijos que no tienen dónde vivir y van a construir una choza al pie de un acantilado cerca del mar. Un poco más allá están casas de verano, casas de playa, de color blanco, casas elegantes donde hay veraneantes que están disfrutando del sol y la playa, ¿no? Ellos, ellos quieren pertenecer a ese mundo. Construyen su choza cerca. Solamente queremos este espacio, decían ellos. Nosotros somos como las higueras. No necesitamos eh, agua ni abono, solamente un espacio para crecer, ¿no? No los vamos a molestar, creceremos aquí, dijo, ¿no? Y construyeron su choza y comenzaron a sobrevivir reciclando fierros viejos o a veces limpiando la playa y cobrando propinas, ¿no? Pero ellos no logran pues ser aceptados, ni logran el progreso.
Uno de los niños muere ahogado sacando fierros viejos del muelle, ¿no? Después viene un tractor de la municipalidad y tumba la choza, ¿no? Entonces, este cuento es dramático porque al final, pues, este grupo, esta familia que corresponde a la marginalidad, pues, no logra su plan de mejorar o progresar, ¿no? Hay dos mundos, el mundo marginal y el mundo oficial, ¿no? Lo mismo veremos en los gallinazos sin plumas, ¿no? Que es lo que vamos a analizar en un momento, ¿no? Otra característica de los cuentos de Ribeiro es la actitud escéptica. Ya, actitud escéptica, esto es típico de Ribeiro, implica que el narrador de la historia no cree, ya, no cree que las cosas mejoren para los marginales, ¿ya? Él como que no tiene esperanzas, ¿no? O sea, tantas veces ha visto lo mismo en la realidad que él no cree que las cosas mejoren, que no habrá este anhelado progreso del marginal. Todo termina en fracaso. Así se verifica, ¿no? Los cuentos de Ribeiro terminan siempre en fracaso. Sus personajes marginales fracasan, no cumplen sus anhelos, tienen un plan y no les sale, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? ¿Han oído del cuento Alienación? Alienación. Este cuento, mira, Alienación. La historia de un zambito llamado Roberto López, que fue discriminado, que fue rechazado por una chica blanca, ¿no? ¿Han oído o no esa historia? Es un cuentazo de Ribeiro. Todo adolescente debería leer este cuento para aprender una lección, ¿no? De que no hay que acomplejarse, no hay que sentirse inferior eh, por, por el color de piel, por la raza, por la condición social. Este cuento nos enseña algo sobre eso. Aquí nos hablan de discriminación racial, acomplejamiento, distorsión de la identidad, de frustración, entre otras cosas. Sí, la historia de Roberto López, así se llama este chico. Roberto López era un zambito, pero que quería ser blanco, como Michael Jackson, ¿no? ¿Ya? Él era un chico pobre, su mamá era una humilde morena que lavaba ropa en una casa en Miraflores, ¿no? Y él salía en las tardes a, al parque, a un parque, ¿no? A donde iban pues los chicos de la zona, todos blanquiñosos, todos, algunos de clase media alta, ¿no? Otros de clase media baja, pero todos de clase media, ¿no? Jugaban en el parque, ¿no? Y él iba pues con la esperanza de que lo inviten a jugar y nunca lo invitaban a jugar. Esos chicos eran bien racistas, nunca lo invitaban a jugar porque era zambito, ¿no? Y él miraba de lejos con la esperanza de que algún día lo llamen a jugar, ¿no? Pero sobre todo iba porque él se había enamorado. En ese grupo también habían chicas. Había una en especial a quien le llamaban Keka. Keka era la más bonita de la zona, ¿ya? Esta chica deslumbraba pues por sus ojos verdes, por sus cabellos castaños, su piel sonrosada, sus piernas invencibles, ¿no? Todos trataban de impresionar a Keka, ¿ya? Roberto López, el zambito, se enamoró de ella también, ¿ya? Y él iba a mirarla desde lejos. Ella ni cuenta se daba que él existía, ¿no? Él la miraba desde lejos. Hasta que un día llegó su oportunidad, ¿no? Que estaba jugando con sus amigas, estaba jugando vóley, y la pelota se sale del parque y se va hacia la pista. Un poco más allá venía un camión. Roberto López dijo que esa era su oportunidad. Corrió, se cayó, se levantó, se aventó a la pista arriesgando la vida y atrapó el balón antes que el camión la aplaste, ¿no? Y así contento, sonriente, va a entregarle la pelota a Keka, con la esperanza pues de que ella le dé las gracias, que le pregunte su nombre, que se hagan amigos, ¿no? Él va y le dice, toma tu pelota, ¿no? Dice que ella lo miró con desagrado, lo miró de pies a cabeza, y al ver que era zambo,
retaco, bembudo, mal vestido, ¿no? Dice que le dijo, yo no juego con zambos, yo no juego con zambos. Esa frase liquidó a Roberto López. Esa frase marcó la vida de nuestro amigo Roberto López, ¿no? Ella era como los demás, discriminadora, racista, pues, ¿no? Desde ese día Roberto López ya no se acepta a sí mismo. Piensa que ser sambo es malo, que es feo, que es excluyente, ¿no? Ya no quiere ser sambo, él quiere ser otro. Él se acompleja, no se acepta a sí mismo, ¿no? Oye, pero eso es un complejo, ¿ah? No hay que pensar así, ¿no? Tú tienes que tener personalidad, no importa el color de tu piel, ¿sí o no? Tienes que tener personalidad, valorarte a ti mismo, ¿no? ¿No? Pero él no era así, pues él, a raíz de este desprecio, pensó que ser sambo era algo malo, algo feo, ¿no? Y entonces él comienza, comienza a cambiar su apariencia. No se acepta a sí mismo y él dice que quiere ser blanco, incluso quiere ser gringo. Lo primero que hizo fue hacer una mezcla de talco y chuño y se echó en toda la cara, en los brazos, en todas las partes visibles, para parecer blanco. Después se planchó los pelos, como tenía los cabellos prietos, ¿no? Él se planchó los pelos y dijo que eso no era suficiente, había que ser rubio. Así que agarró un pomo de agua oxigenada y se lo echó en la cabeza y se volvió rubio. Pero un zambito con talco en la cara y pelo rubio no deja de ser un zambito, ¿no? Él quería matar a ese zambito que era él, pues, ¿no? Día a día quería parecerse menos a un zaguero de la Alianza Lima y parecerse a un gringo de Filadelfia, ¿no? Y así dijo que no era suficiente, había que vestirse como los gringos, ¿no? Y veía cómo se vestían los norteamericanos que venían a Lima, pues, ¿no? Y veía que todos usaban blue jean. En esa época solo los norteamericanos usaban blue jean, con camisas floreadas, con gorrita, con sus gafas negras. Y así Roberto López comenzó a trabajar y a comprar ropa usada. De una vecina que le mandaban ropa de Estados Unidos, ropa vieja, pero él ahorraba, pues, y se compraba blue jean, camisa floreada, gorrita, lentes. Él quería ser otro. Dijo que eso no era suficiente, que para ser gringo había que hablar en inglés. Y él se empecinó en hablar inglés. Trabajaba en una panadería y se pagaba estudios en un instituto de inglés muy conocido que hasta ahora existe, ¿no? ¿No? El IPNA, ¿no? Él estudia en el IPNA. Era el alumno más chancón de la clase. Como él pagaba su mensualidad, le sacaba el jugo pues a la mensualidad, se sentaba en la primera carpeta, el preguntón de la clase, hacía las tareas, todos los trabajos, eh, estudiaba pues los libros que le daban, ¿no? Y así aprendió a hablar inglés, ¿no? Tanto así que ya no quería hablar en castellano. Y en su barrio se volvió así orgulloso, ya ni le contestaba el saludo a los vecinos. Se la pascaba masticando chicles, fumando eh, cigarrillos americanos, ¿no? Escuchando la música de Frank Sinatra, ¿no? Él se estaba pues alienando completamente, o sea, había perdido su identidad propia, ¿no? ¿Ya? Él soñaba incluso con tener fortuna. Dijo, un momento, para ser gringo de verdad, tengo que tener plata, ¿no? Y los gringos viven en Estados Unidos. Voy a ir a Estados Unidos. Y así su plan siguiente era ir a Estados Unidos, ¿no? Le negaron la visa varias veces. El pobre casi hasta quiso suicidarse, se aventó de un segundo piso queriendo quitarse la vida, ¿no? Pero no se murió. Así que se le ocurrió viajar de ilegal. Ahorró durante todo un año para poder ingresar a Estados Unidos en forma ilegal. Y así fue, pues. Con un amigo, otro zambito que también se teñía el pelo de rubio, se fue a Estados Unidos de ilegal. Llegaron a Estados Unidos, se instalaron en un modesto hospedaje, buscaban trabajo y extrañamente no había trabajo. Extrañamente
no había pues lo que le habían dicho, que Estados Unidos era el mundo de las oportunidades, ¿no? El sueño americano, etcétera, etcétera, ¿no? Extrañamente no había, es que había un montón de gente. Llegaban a Estados Unidos gente de todo el mundo, de todas las razas. Habían chinos, africanos, latinoamericanos, ¿no? Árabes, de todo, pues, ¿no? Entonces, él no encontraba trabajo. Ya no tenían dinero para pagar el cuarto donde estaban hospedados y tuvieron que dormir en las calles. Y hasta que un día los atrapa la policía. Les piden identificación, le piden pasaporte, no tienen. ¿De dónde son? Peruanos. Regresen a su país. Dijeron, no, por favor, no queremos regresar, hemos llegado aquí con mucho esfuerzo, queremos trabajar, no queremos solamente trabajar. Regresarán a su país, le dijeron, ¿no? Por favor, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Entonces el policía dijo, ¿cualquier cosa? ¿Están dispuestos a servir a este país? Sí, señor, le dice, ¿no? Entonces, la única forma es que vayan al ejército. Ahí tendrán comida, lugar donde vivir, propinas, ¿no? Entonces, estos dos peruanos aceptan ingresar al ejército norteamericano, sin saber lo que les esperaba, ¿no? Lo que no saben estos dos peruanos es que Estados Unidos había entrado en guerra, se había desatado la guerra de Vietnam, ¿no? Y por eso que recibían todo tipo de voluntarios para luchar por ellos, ¿no? Así, Roberto López y su amigo José María Cabanillas fueron entrenados corto tiempo, menos de un par de semanas, y de pronto ya estaban volando en un avión rumbo a Vietnam, cargando mortíferas armas. Roberto López participó en la guerra de Vietnam, una guerra absurda, una guerra que ni siquiera era su guerra, era la guerra de los gringos y los coreanos, ¿no? Y Roberto López tenía su capitán que le decía que dispare a todo lo que se mueva. Roberto López disparaba como un loco ante el menor movimiento, ¿no? Hasta que llega el momento de un gran ataque. Caen las bombas, corren las balas, estallan las granadas, ¿no? Roberto disparaba como un loco, una granada cae y le vuela el brazo a su amigo José María Cabanillas. Cae otra granada que hace que Roberto vuele en pedazos. Su cabeza, imagínate su cabeza por el aire, así con su mechón rubio, y termina en un pozo de agua y sangre. Allí terminan todos los sueños de Roberto López. Nunca logró su plan, pues, de tener a esa chica, de tener una vida próspera, ¿no? De ganar mucho dinero, ¿no? Sus sueños quedan truncados. Para remate, a la mamá de este muchacho, la humilde morena que lavaba ropa, le mandaron una carta de Estados Unidos. El gobierno le informa sobre la muerte de su hijo, que su hijo murió en combate, luchando por la paz mundial, y etcétera, etcétera, ¿no? Y que como indemnización le mandan un cheque con $1,000, ¿no? Cuando la señora lee que su hijo ha muerto, sintió un terrible dolor en el pecho y cayó fulminada de un paro cardíaco, ¿no? La señora muere y el cheque queda tirado en el suelo. Nadie pudo disfrutar de ese dinero, no pudo ella disfrutar, pues, de repente del homenaje a su hijo, ¿no? Ni de la medalla que le dieron, ¿no? Todo termina así, en fracaso, en desilusión. Así son típicamente los finales de los cuentos de Rivero, ¿no? Son cuentos divertidos, son cuentos realistas, pero también con estos finales de fracaso, ¿no? Producto, pues, de que Ribeiro ha visto tantas veces la cruda realidad que llega a esa conclusión, que nada va a cambiar, que no habrá progreso para sus personajes, ¿no? A eso se llama, chicos, actitud escéptica del narrador, ¿no? Una mirada, pues, digamos, pesimista, ¿no? Ante la realidad, ¿no? Finalmente, en los cuentos de Ribeiro también vamos a encontrar, ya en el plano formal, en el plano de la técnica, la linealidad en el relato.
Ya Ribeiro es un autor que no usa esas técnicas modernas, esas técnicas vanguardistas. Él todavía prefiere la narración tradicional. Por eso que hay linealidad. O sea, narra la historia en orden lógico. No hay salto atrás, no hay flashback. Narra la obra, la historia en orden lógico. Usa un narrador en tercera persona, que todo lo sabe, que todo lo ve, ¿no? O sea, el clásico narrador omnisciente, ¿ya? Entonces, él tiene una narrativa tradicional. Bien, el reconocimiento internacional le llega al final de su vida. En la etapa de juventud, de plenitud, él no tuvo fama, digamos. O sea, él era conocido como escritor entre sus amigos, entre sus familiares, entre algunos intelectuales, pero él no era famoso, digamos. Él no vivía de la literatura, él vivía del periodismo y la traducción. La literatura era su placer, le daba también cierto prestigio, cierta imagen, pero él no vivía de la literatura, ¿ya? Pero el reconocimiento internacional le viene en el año 94. En ese año él gana el Premio Internacional de Literatura Latinoamericana y del Caribe, Juan Rulfo, así se denomina, el Premio Juan Rulfo, que se otorga en México, en México. Se otorga al mejor narrador latinoamericano del momento, ¿ya? Este premio vino acompañado de $100,000. Pero en ese mismo año, días después nomás de enterarse del premio, Ribeiro se murió aquí en Lima. Se murió a raíz de un vicio que él tenía, que él no podía superar. ¿Cuál era el vicio que llevó a Ribeiro a la muerte? A ver, ¿alguien lo sabe? ¿Qué vicio llevó a Ribeiro a la muerte? Así es, así es. Él era fumador empedernido. Ahí está el flaco Ribeiro fumando sus clásicos cigarros, ¿no? Él era adicto al tabaco, a los cigarrillos, pues, ¿no? Dicen que Ribeiro se fumaba de 3 a 4 cajetillas diarias, ¿no? No paraba de fumar, ¿ya? Incluso él estuvo internado en un hospital por problemas pulmonares para raíz de su adicción a los cigarros. Su esposa lo cuidaba, siempre le quitaba los cigarros, le escondía las cajetillas, pero Ribeiro siempre tenía sus escondites, pues, para sus cajas de cigarro y siempre fumaba, pues, así clandestinamente incluso, ¿no? Un día le preguntaron, Julio Ramón, ¿por qué fuma tanto? ¿No? Y él respondió, es que fumar es complementario a escribir. O sea que eh, él necesita fumar para escribir, ¿no? Que es indispensable, que él se siente cómodo, bien, tranquilo, inspirado para escribir, ¿no? Y en cierto modo era verdad, porque cuando él lo tenían vigilado, no fumaba, dice que él se sentaba ante su máquina y no le salía ni una palabra, ¿no? Entonces por eso él decía que fumar era complementario a escribir, ¿no? Y así pues Ribeiro contrajo un cáncer a los pulmones, cáncer al esófago, y se nos fue en el año 1994, pocos días después de haber ganado el premio Juan Rulfo, ¿no? Juan Rulfo. Él ni siquiera pudo estar en la ceremonia, él estaba ya muriéndose en, aquí en Lima, en un hospital, ¿no? Su esposa, su esposa viajó a México junto con su hijo mayor para participar en la ceremonia, ¿no? ¿Sí? Sí, pues Rivera es como sus personajes, ¿no? Un personaje que cuando cree que está a punto de lograr el éxito, algo, algo se tumba sus planes, ¿no? Sí, pues él es como su personaje. Pues se identifica pues con los marginales, con los olvidados, ¿no? Con los que fracasan, ¿no? Entonces Ribeiro muere en Lima en el 94, el premio será otorgado a su esposa, ¿no? La ceremonia fue muy, muy, dice, conmovedora, ¿no?
asisten muchos escritores, ¿no? Que hacen discursos sobre Ribeiro, sobre sus cuentos. El presidente de México también estuvo presente. Develaron una estatua de Ribeiro en México. O sea, todo un homenaje, ¿te imaginas eso? Y Ribeiro no pudo estar presente, ¿no? Él es como uno de sus personajes, cierto, ¿no? Bien, ya hemos visto este caso de alienación, ¿no? Ahora sí, veamos el análisis del cuento Los gallinazos sin plumas, ¿ya? Un cuento clásico de la colección La palabra del mudo, ¿sí? Ya, ¿por qué se llama Los gallinazos sin plumas? ¿Quiénes son esos gallinazos sin plumas? No son gallinazos de verdad, obviamente, ¿no? Se refiere a dos niños, ¿sí? Efraín y Enrique. A ellos le llaman gallinazos sin plumas. ¿Por qué? ¿Han visto gallinazos en Lima, chicos? ¿Han visto gallinazos? ¿Dónde abundan los gallinazos? ¿Cómo son los gallinazos? ¿Han visto o no han visto un gallinazo alguna vez? A veces aterrizan en los techos de las casas, ¿no? Buscando algo que comer, ¿no? Pero mayormente abundan en los basureros, en los grandes basureros, pues, ¿no? Claro, son aves carroñeras, pues, efectivamente. Ajá, así es, Luis, son aves carroñeras que comen desperdicios, hasta comen excremento, así son esas aves, y aparte son negras, tétricas, ¿no? ¿No? Entonces, estos chicos son comparados con gallinazos, porque así como los gallinazos buscan desperdicios que comer en los basurales, estos chicos harán lo mismo. Ellos van a ir a basurales a buscar desperdicios, ¿no? Para alimentar a un chancho. Incluso ellos van a comer de lo que encuentran también en los basurales, ¿no? Son gallinazos sin plumas. Bien, este es un cuento, o sea, un relato corto, que obviamente se inscribe dentro del género épico, épico o narrativo. La narración de esta historia es lineal, o sea, se narra en orden lógico. El narrador habla en tercera persona y todo lo sabe, sabe hasta lo que piensan los personajes. Entonces es omnisciente, ¿ya? Es un narrador omnisciente. En este cuento se nota la oposición también entre el mundo marginal y el mundo oficial. A ver, ¿cómo es eso? Aquí se narra la historia, pues, de una familia en miseria, ¿no? Un abuelo cojo que vive con sus nietos, Efraín y Enrique. Viven en un corralón salpicado de basura, no hay piso, hay moscas, hay mucha pobreza, conviven con un chancho, ¿no? ¿No? Pero más allá, cerquita nomás, está Miraflores, un distrito moderno, un distrito pituco, ¿sí o no? Claro, con casas elegantes, ¿no? Con jardines, con autos, ¿cierto? Entonces ahí se ve un contraste de dos mundos. La vida de esta familia que vive pues en forma mísera y la otra vida elegante pues de los habitantes de Miraflores, ¿no? Ahí vemos dos mundos contrarios, ¿no? Bien, entonces este abuelo maltrata y explota a sus nietos. Todavía se llama Don Santos, mira. Él explota a sus nietos. El abuelo tiene un plan. El abuelo cría un chancho, ¿no? Su plan es engordar al chancho con desperdicios para luego venderlo. El plan es vender al chancho, no hacer chicharrón, no caja china, sino vender al chancho. Y sueña con comprar otro chancho. Y luego otro más, hacer un negocio de chanchos. O sea, este primer chancho es la esperanza de un desarrollo, de un progreso económico, ¿no? La idea es engordarlo lo más posible para que tenga más valor también, ¿no? Pero ¿quiénes son los que van a trabajar? ¿Quiénes son los que se van a sacrificar? Son estos dos niños, ¿no? Efraín y Enrique. Todas las mañanas de madrugada, el abuelo los despierta a gritos y los manda a buscar la comida para el chancho pascual.
Pascual, ¿no? Al comienzo los manda a Miraflores. Estos chicos se levantan de madrugada, así todo legañosos, soñolientos, y se van a Miraflores antes de que se despierten los propietarios, antes de que salgan las criadas a limpiar las entradas, antes que pasen los vigilantes, ¿no? Llegan a estas casas, tumban los cubos de basura que están en las entradas y rebuscan, pues, eh, para encontrar algo que les sirva a Pascual. Pero mayormente encuentran frascos de perfumes, pomos de cremas, cajas de remedios. Por ahí a veces encuentran algo que comer, ¿no? Y se lo comen ellos y dejan algo para Pascual, pero no hay mucho de desperdicio que le guste a Pascual. Así que llevan la mitad del balde y el abuelo se molesta, le dice que son unos inútiles, que no trabajan bien, les da de cocachos, ¿no? Que Pascualito se va a quedar de hambre y le dice, mañana me irán al muladar, dijo, ¿no? Ya no a Miraflores, sino al muladar. El muladar era un inmenso basurero que quedaba cerca del mar y al cual había que llegar caminando varias horas. Estos chicos andaban descalzos, caminaban horas y llegaban al muladar y ahí tenían que llenar los baldes de desperdicio. Era un muladar inmenso, humeante, donde había una fauna, ¿no? A la cual había que espantar. Entonces los chicos le tiraban piedras a los perros, a los gallinazos, a las ratas, ¿no? Y luego entraban, ¿no? Dice que las piernas se le hundían hasta las rodillas en medio de los desperdicios, ¿no? Y era un olor nauseabundo, insoportable, ¿no? Y así tapándose las narices entraban y metían las manos en medio de desperdicios, excrementos y plumas, iban juntando la comida para el chancho. A veces encontraban alguna fruta y se lo comían. Ellos también comían de lo que encontraban en el muladar. Así era la vida cotidiana de estos chicos, una vida mísera, una vida infrahumana, ¿no? Pero ellos engordaban a Pascual. El chancho crecía, engordaba a costa del sacrificio de estos dos niños, ¿no? Hasta que el menor Efraín pisa un trozo de vidrio y regresa pues con una terrible herida en el pie, ya ni puede caminar. Al abuelo no le importa, dice que esas son mañas, que eso no es nada. Le dijo, lávate la pata en la sequía y amárrate con un trapo y punto. Al día siguiente ya se había iniciado la infección, ¿no? El pie estaba hinchado, había materia, el niño no podía ni siquiera pisar en el suelo. El abuelo igual lo manda a trabajar. El niño no puede, llora, su hermanito reclama por él, que lo deje descansar, que está cojo. El abuelo se amarga, le dice, yo acaso me quejo, yo tengo 70 años, tengo pata de palo, ¿acaso no me duele esta pata? Yo no me estoy quejando. El niño lloraba, al final el viejo lo agarró del bracito, lo empujó sobre su catre y dijo, ahí se queda a podrirse. El que no trabaja no come, le dijo. Y mandó a su otro nieto con 2 baldes. Enrique va al muladar solito, y en esa escena él conoce a un amigo. En el basurero conoció a Pedrito, que no era un niño, ¿no? Pedrito era un perrito chiquito, escuálido, pulgoso, ¿no? Y él se encariña con ese perrito, ¿no? Y se lo lleva a su casa. Lo mete en la cama de su hermanito para que juegue con él mientras él está enfermo, ¿no? Pero el abuelo descubre al perrito y lo quiere botar. Enrique lo defiende, lo abraza, le dice, no lo botes, es chiquito, yo le voy a dar de mi plato. El abuelo no quiere aceptar al perro. Entrégame a ese animal, le dijo. El niño lo defiende, no lo botes, por favor. Si lo botas, yo también me iré. Y a ver quién le trae la comida a tu chancho. Al final, el abuelo lo pensó mejor y dejó que se quede con el perro, ¿no? Pero se va pues así renegando, maldiciendo, ¿no? Ahora, Pedrito, el perro, se convierte en la felicidad de estos niños, ¿sí? Pedrito les hacía reír en medio de tantos maltratos y miserias, ¿no? Pedrito era inteligente, saltaba, atrapaba piedras en el hocico,
¿no? Rodaba por el suelo, los chicos se reían, jugaban con él, ¿no? Pero Enrique seguía yendo solo al muladar y él se enferma también, ¿no? Comienza a toser, le da fiebre, cada día está más delgado, ¿no? Una noche no paró de toser y al día siguiente amaneció quemado por la fiebre. El abuelo lo ve delirando de fiebre y se amarga. Dice, maldita sea, otro ha caído. Y ahora, ¿quién traerá la comida de Pascual, no? A él solo le interesa engordar al chancho, no le interesan sus nietos, ¿no? Enrique deliraba de fiebre, Efraín estaba cojo, con el pie hinchado, ¿no? Ninguno pudo ir a trabajar ese día. El abuelo les reclama, tienen que ir, tienen que trabajar, le dice, ¿no? Pascual es nuestra esperanza, le dice, ¿no? Por su culpa, Pascualito se quedará de hambre, ¿no? Por su culpa se va a enfermar y tal vez se muera. Así trataba, pues, de manipularlos, ¿no? Y los chicos seguían tumbados en su catre, ¿no? Él les dice al final, si Pascualito se muere, ustedes también se morirán, ¿no? Ese día nadie fue por la comida del chancho. Y el chancho no perdona, pues el chancho quiere su comida, gruñe, reclama, ¿no? El abuelo no soporta y decide ir por la comida. Se pone su pata de palo y sale a buscar la comida. Pero como él no estaba acostumbrado a salir del corralón, cada paso que daba con la pata de palo era doloroso. La pata se le hundía en el cuerpo. El abuelo no puede, dio unos pasos y tuvo que regresar. Regresó adolorido, cansado, se tiró en su catre y desde ahí miraba con rencor, con odio a sus nietos. Le levantaba el puño, los amenazaba, ¿no? Y no les daba de comer. El abuelo preparaba su arroz con huevo frito para él solo. Y a los nietos no les daba de comer, ¿no? ¿Ya? Y así pasaron los días. El chancho ya no gruñía, rugía de hambre. El chancho, el chancho hacía tanto escándalo que los vecinos de chozas cercanas venían a reclamar por la bulla y comentaban que si ese chancho no comía dentro de poco, sería capaz de comerse una persona, ¿no? Y así pasaron varios días, el chancho estaba débil, estaba casi agonizante, ¿no? El abuelo sufre por su chancho, ya no soporta más, y una mañana, a punta de gritos y bastonazos, levantó a sus nietos y los mandó a traer la comida del chancho. Enrique, que ya estaba mejor, le pidió al abuelo que deje descansar a su hermano todavía, que él iba a ir por la comida de Pascual. El abuelo se alegra, dice, pronto, Enriquito, toma, date prisa, regresa pronto, dijo, ¿no? Y lo mandó a Enrique solo, con 2 baldes. El pobre Enrique estaba enfermo, no había comido varios días, apenas podía caminar, estaba tan flaco que el viento lo ayudaba a desplazarse, ¿no? Y así, pues, ¿no? Llegó al muladar, juntó lentamente la comida para el chancho, volvió al corralón y cuando vuelve hay un silencio sepulcral. Ya no hay ruido, el chancho no hace la bulla que hacía antes, todo está en silencio, ¿no? Él entra y ve a su hermanito llorando. Y él le pregunta, ¿qué pasa, Efraín? ¿Por qué lloras? Él le dice, Pedrito, el abuelo se llevó a Pedrito. Le dice, ¿no? Enrique busca a su abuelo, lo ve parado al pie del chiquero de Pascual, moviendo algo, ¿no? Con su bastón. Y le pregunta, ¿dónde está Pedrito? Abuelo, ¿dónde está Pedrito? El abuelo ni volteaba, ¿no? Enrique se asoma a ver qué es lo que está moviendo con su palo, y ahí en el chiquero de Pascual encontró a Pedrito. Mejor dicho, los restos de Pedrito. Sí, el malvado había matado a la mascota de los niños y se lo había dado al chancho para que lo devore. Enrique ve a su perrito ya destrozado, ¿eh? El niño comienza a llorar, a gritar, a reclamarle. ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Yo traje la comida. ¿Por qué lo has hecho? El abuelo ni quería que, no quería ni siquiera darle la cara al niño, ¿no? El niño le buscaba los ojos reclamándole, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Al final el abuelo le da un manotazo. El niño cae al suelo, pero se levanta con furia, con un palo en la mano, ¿no? Y le dio un palazo en la cara, ¿no?
el viejo cae al chiquero, se le rompe su pata de palo, queda tumbado boca arriba, y el chancho se abalanza sobre él. El abuelo pide auxilio. Enrique, hijito, por favor, sácame de aquí, por favor, te lo ruego. Enrique se asusta y huye para sacar a su hermano y abandonar el corralón. Él le dice a su hermanito, vámonos, Efraín. El abuelo cayó al chiquero y Pascual se lo va a comer. Tenemos que irnos. No podemos quedarnos más aquí. Ayudó a su hermanito a bajar del catre, lo abrazó y lo ayudó a avanzar lentamente. Mientras ellos abandonan el corralón, ellos escuchan el rumor de una batalla, los gritos desesperados de don Santos y los gruñidos espantosos de Pascual. ¿Han oído, chicos, cuando a un chancho lo matan, lo sacrifican? Hacen un escándalo. Así gruñía Pascual, ¿no? Esos chicos huyen escuchando este rumor de una gran batalla, ¿no? Huyen y se enrumban a la gran ciudad, pero ven la ciudad con sus edificios como una gigantesca mandíbula que los quiere tragar, ¿no? Esos chicos no saben a dónde ir, no tienen a dónde ir, ¿no? El futuro es incierto. Ese final no es de progreso, es un final de fracaso. El abuelo tenía un plan, tenía un sueño, ganar dinero con este chancho. ¿Se cumplió? No se cumplió. El abuelo termina devorado por el chancho, ¿no? Claro, no se dice o no se narra que él muere exactamente, pero se da a entender eso, ¿no? Que es devorado por el cerdo, ¿no? Pero sus sueños quedan truncados. Ahí se cancela toda esperanza. Igualmente estos chicos huyen del corralón, pero no tienen a dónde ir, no tienen que comer. Ese final es un fracaso. No hay progreso, no hay cambio. A eso se llama actitud escéptica del narrador, ¿no? La idea de que no se cumplen los planes y todo termina en fracaso. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Esa sería la trama de esta narración. Y no se olviden, muchachos, la doble metáfora del cerdo pascual. ¿Qué representa este cerdo en la historia de los gallinazos sin plumas? Número uno, representa la esperanza del progreso o desarrollo socioeconómico. Claro, recuerda que el abuelo cifra sus esperanzas en el chancho. Obliga a los nietos a trabajar con el plan de vender al chancho, ¿no? Entonces, una esperanza de progreso económico. También este chancho representa a la urbe, a la gran ciudad que sacrifica al migrante. Claro, nota al inicio, estos chicos trabajan, traen la comida, y el chancho engorda. Este chancho crece, pero a costa del sacrificio de estos niños. Entonces el chancho representa la urbe que crece, pero sacrificando a los marginales, a los migrantes, ¿no? Esa es la doble metáfora del cerdo pascual. ¿Listo? Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna inquietud sobre lo tratado? ¿Hay la profe, hay película? Sí, sí hay una película peruana basada en este cuento. Pero tiene otro nombre, se llama Caídos del Cielo. Así le pusieron el nombre a la película, Caídos del Cielo. Basado en este cuento, pero con algunos cambios. En vez de abuelo es abuela. En vez de abuelo cojo es abuela ciega. Pero lo demás sí, los niños, el chancho, todo eso sí, sí se mantiene, ¿no? Y entonces una película peruana llamada Caídos del Cielo, ¿no? La pueden encontrar en YouTube para tener una mirada, pues así, visual, ¿no? De los hechos de los gallinazos sin plumas. Listo. Bien, jóvenes, vamos ahora a desarrollar la práctica. A ver, descarguen su material, ¿no? El material de hoy sobre generación de 50. A ver, un segundo, también voy a descargar el material.
Ya, ahí está. Dirigida número 12. Ya, a ver chicos, se ve la práctica, ¿se ve en la pantalla? A ver, alguien que me diga que si se ve o no se ve. Ya, sí se ve, no, perfecto, listo. Entonces vamos a resolver, todos participamos en la solución, ¿no? Ya ve, comenzamos, primera pregunta, dice, teniendo en cuenta el contexto de la generación del 50, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta sobre el contexto de los años 50 en el Perú. Listo, listos, a ver qué dicen, cuál es la clave aquí. Ahí los leo. Eric dice la D, Fiorella también dice la D. Cristín también, muy bien. Eso no es, claro, claro que sí, es la D. En el contexto del 50, se van a registrar personajes y problemas que trajo la migración masiva. Claro, la vida de los migrantes, las carencias en las barriadas, la falta de trabajo, la falta de vivienda, etcétera, ¿no? Los fracasos, ¿no? Entonces, esa es la clave, ¿no? D de dedo. A ver, un ratito, vamos a marcar la clave. ¿Dónde está el marcador? Un ratito, vamos a volver a cargar. Ya, ahora sí. Marcamos entonces en la 1 la D. ¿Sí? Listo. Segunda pregunta. Chicos, acabo de cambiar de pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve? Creo que me confirma. A veces se hace el cambio y no aparece. Sí se ve, ¿no? Ah, ya. Listo. La 2. Indica una característica de los narradores de la generación del 50. Una característica de los narradores del 50. Narran cómo van desapareciendo las zonas populosas de Lima. ¿Cómo desaparecen? No, cómo aparecen más bien. Se refiere a las barriadas, ¿no? Aquí narran cómo aparecen las barriadas, no cómo desaparecen, ¿no? La B, describen preferentemente conflictos de las clases dominantes, o sea, las clases adineradas. No, aquí hablan más bien de los marginales, de los desplazados sociales, de los más pobres, ¿no? C, enfatizan el tema urbano privilegiando la visión de las barriadas. ¿Es así o no? ¿De acuerdo? Claro, esa es, pues, sin duda. Ajá, muy bien, todos me dicen la C. Perfecto, esa es la clave, ¿no? La C. Siguiente, 3. En relación a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre las características de la narrativa de Julio Ramón Ribeiro, marque los enunciados correctos. Ya, a ver, lo correcto sobre Ribeiro. Emplea el monólogo interior en sus relatos. A ver, el monólogo es una técnica vanguardista, una técnica moderna, ¿no? Y recuerda que Ribeiro es un narrador tradicional. Usa las formas antiguas, narración lineal, narrador en tercera persona, ¿no? No usa el monólogo porque esto es una técnica moderna o vanguardista, ¿ya? Entonces la 1 no va. 2, ofrece una mirada detallada del mundo rural. Mundo rural, ¿a qué se refiere con mundo rural? Mundo rural. Claro, el mundo rural es el mundo campesino o las provincias, ¿no? Ya, una cosa, aquí hablan de migrantes provincianos, pero no en un mundo rural, sino en un mundo urbano, ¿sí o no? En la ciudad. Aquí el mundo rural se refiere al escenario campesino, al escenario provinciano, ¿no? Eso sería en el indigenismo, ahí sí el mundo es rural, pero en esta etapa Ribeiro habla de la ciudad. Entonces esto sería falso también. La 3.
presenta el conflicto oficialidad-marginalidad. Eso sí es típico. En los cuentos de Ribeiro aparecen dos mundos, el de los marginales y la sociedad oficial. Correcto. 4. Se acerca al universo del migrante provinciano. ¿Sí? En sus cuentos, mayormente los personajes son migrantes provincianos, ¿no? Que viven en la ciudad, eso sí, viven en la ciudad, ¿no? Muy bien, entonces la secuencia sería falso, falso, verdadero, verdadero, ¿no? Bien, entonces clave, ¿dónde está? Acá, D de dedo. Listo, siguiente pregunta. Dice, acerca del cuento Los gallinazos sin plumas de Ribeiro, ¿por qué Enrique y Efraín tienen que conseguir alimentos para darle de comer al cerdo? ¿Por qué Enrique y Efraín tienen que conseguir alimentos? A ver. ¿Listos? A ver, clave, clave. Dedo, bien, todos me dicen la D. Claro, Don Santos los obliga, pues, ¿no? Porque ven en el chancho su posible fortuna, su posible progreso, ¿sí o no? Claro, esa es la idea, ¿no? Pero si no puede ser no, es que, primero que no es el padre, él es el abuelo, ¿no? En la B dice el viejo Don Pascual, no, no, es el viejo Don Santo, ¿no? ¿Sí? Y entonces la respuesta solamente sería la D. 5. En relación al relato Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro, completa correctamente el siguiente enunciado. El cerdo es una metáfora compleja, pues simboliza ¿qué simboliza el cerdo pascual? Recuerda la doble metáfora del chancho pascual, ¿no? Ya, a ver, de arranque la clave. Ajá, muy bien, correcto, Cristi. Bien, Eric. Bien, Fiorella. Bien, Mayluz. Es la D. A ver, ¿dijiste la D o la B? Un momentito. Ah, la B, ¿no? ¿B o D? B. Claro, es la B, pues, ¿no? La D puede ser, a ver, salud sacrificada y deteriorada de los nietos. ¿El chancho representa la salud deteriorada de los nietos? Una cosa es que los chicos se enferman a raíz de que trabajan, ¿no? O buscan comida en los basurales, pero la pregunta es, ¿qué es el chancho? El chancho representa a la urbe que sacrifica, también es la esperanza económica o el desarrollo económico, ¿ya? Entonces, ahí hay que, ¿no?, notar que la premisa se refiere al cerdo, entonces la clave es la B, ¿ya? Clave B. Muy bien, muy bien. Siguiente, ya, fragmento del cuento El niño de junto al cielo. Ya, a ver, ¿qué me están preguntando? Según este fragmento, dice, ¿qué característica de la narrativa de la generación del 50 se evidencia? A ver, veamos. Dice el texto, sí, se aturdió y no supo cómo explicar que vivía en el cerro y que estaba en viaje de exploración a través de la bestia de 1.000.000 de cabezas. ¿Del Agustino? Sí, de ahí, exclamó sonriendo. Ese era el nombre y ahora lo recordaba. Desde hacía meses cuando se enteró de la decisión de su tío de venir a radicarse a Lima. Venía averiguando cosas de la ciudad. Fue así como supo que Lima era muy grande, demasiado grande. Los días corrieron y después de muchas semanas llegó la carta que ordenaba partir. Lima, el cerro del Agustino Esteban, pero él no lo llamaba así. Ese lugar tenía otro nombre. La choza que su tío había levantado quedaba en el barrio de junto al cielo. Y Esteban era el único que lo sabía. O sea, él nomás le llamaba así, ¿no? El barrio de junto al cielo. Una humilde choza en el cerro del Agustino, ¿no? Ya dice, ¿qué característica de la narrativa del 50 se visualiza en ese texto? A ver, aborda el proceso de modernización de las zonas periféricas de la capital,
No, pues en las zonas periféricas hay barriadas, hay invasiones, no hay casas modernas, ¿no? Muestra un enfoque crítico hacia el migrante andino. ¿Se critica al migrante? No, no se critica al migrante. El migrante, en cierto modo, va a juzgar a la ciudad, ¿no? Enfatiza la temática de la marginalidad dentro de la vertiente fantástica. Fantástica. Este relato es realista, no es fantástico. D. Retrata el espacio urbano y proyecta la visión de los barrios marginales. Eso sí cumple. Habla de Lima y enfoca un lugar urbano marginal, ¿no? Una choza en un cerro poblado, en Lima. Esa es la clave, ¿sí? ¿De acuerdo? Clave entonces D de dedo. ¿Dijiste la D? Bien, muy bien, Cristín, correcto, Fiorella, es la D. 7.7. En relación a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el argumento de los gallinazos sin plumas, marque la secuencia correcta. A ver, Efraín y Enrique viven en un corralón con su abuelo Pascual. No, pues es Don Santos, Don Santos. Los niños y ¿el abuelo también? No, solo los niños. El abuelo no trabaja. Los que trabajan son los niños, ¿no? Son explotados, ¿no? 3. Enrique golpea a Don Santos, quien cae dentro del chiquero. Es cierto. Enrique, el nieto mayor, es el que se enfrenta al abuelo, ¿no? Correcto. 4. Al final los nietos huyen del corralón y enrumban hacia la urbe. Así termina, ¿no? Huyen del corralón, ¿no? Y ven la ciudad que le abre la boca como una gigantesca mandíbula, ¿no? Bien, entonces, falso, falso, verdadero, verdadero. Acá está la clave. A de avión. 8. En relación a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el contexto y las características de la narrativa del 50. Nos piden la secuencia correcta. A ver, el migrante provinciano asume el protagonismo. Es cierto, el migrante provinciano es el personaje típico principal de los relatos. La explosión demográfica da origen a las barriadas. O sea, la superpoblación, la gran cantidad de habitantes en Lima, da origen a las barriadas. Claro, los migrantes que van a superpoblar van a formar las barriadas. Correcto. Se pone una mirada idealizada de la urbe moderna. Mirada idealizada de la urbe. Mirada idealizada es ver en este caso a la urbe como un lugar hermoso, perfecto, donde hay felicidad. No es una mirada idealizada, más bien es una mirada crítica, terrorífica de la ciudad, ¿cierto? Esto es falso, ¿eh? 4. El neorrealismo es una línea temática desarrollada. Correcto, es cierto. El neorrealismo es lo que predomina en esta época. Ya entonces la secuencia sería verdadero, verdadero, falso, verdadero, ¿no? Clave, clave, C de cerebro, ¿sí? Esa es la clave. Ajá, muy bien, correcto, Stephanie. Estamos en la 9. Estamos en la 8, ¿no? 8C. Marque la alternativa que al que es esa mirada pesimista de la realidad que se nota con el fracaso, ¿no? Siempre los cuentos de Ribeiro, ¿no? Ya, entonces, pero acá se Profesor.
Fue la señal un momento. Voy a terminar porque solamente me falta un par de preguntas. Ya, terminamos con la pregunta, ya la 9. 9 es la C, ¿ah? Pero hay que decir fracaso. Fracaso de los personajes frente a la vida. ¿Ya? La clave es la C. La última, 10. Afirmación correcta en los gallinazos sin plumas, excepto. ¿Cuál es la excepción? Todas son correctas menos una. Me piden la excepción. Tono escéptico o pesimista, sí, eso sí hay. Zona marginales, claro, las barriadas, pues, ¿no? Tendencia realista, correcto. Narrador personaje. Narrador personaje significa que el narrador está dentro de la historia y cuenta o habla de sí mismo. En los gallinazos sin plumas, el narrador habla en tercera persona. Es externo, ¿ya? No es personaje. Esa es la... Solamente es la D. Listo. Bien, amigos, con... Profesor, ¿la 9 cuál era? ¿Era la A? La 9, a ver, un poquito. En la 9 la clave correcta era la C, ¿ya? La actitud escéptica se nota con el fracaso de los personajes. Ahí falta la F, debe decir fracaso, ¿ya? 9 la C, ¿ya? Listo, ahora sí chicos, ya nos vemos la próxima semana, el próximo sábado. Que tengan un buen fin de semana.